¿Cuáles tú crees que son algunos criterios que normalmente las personas consideran en su búsqueda de amigos? Dame algunas ideas. Lealtad, afinidad, respeto. ¿Qué más? ¿Qué más? No me digas que no tienes amigos. No me digas que no haces un juicio previo a escoger a tus amigos. ¿Cuáles son esas cosas? ¿Perdón? Honestidad. Obedecer, bueno, también. Nada más, cuatro criterios, cuatro aspectos que normalmente consideran las personas en su búsqueda de amigos. Amor, divertido. Sí, ¿por qué no? Divertido. ¿Qué más? Que haya entrega en la relación. Que haya muchos intereses afines, muchas cosas en común, ¿cierto? Yo creo que con esas podemos tener una clara idea de que son cosas que normalmente las personas consideran en su búsqueda de amigos y seguramente la lista es muchísimo más grande, ¿cierto o no? Pero cuando llega el Evangelio, mis hermanos, mis hermanas, en la vida de las personas las reglas del juego cambian. Todas esas cosas que dijeron no son malas, por cierto, y las podemos considerar en nuestra búsqueda de amigos, pero cuando llega el Evangelio a los corazones de las personas, a la vida de las personas, esas cosas se vuelven secundarias, ¿sabes? Existen y debemos de considerarlas, pero pasan a un ámbito secundario. De repente dejan de ser relevantes y lo que se vuelve primario es la fe misma, es el Evangelio. Eso es lo que ahora une a los amigos de Jesús, Jesús mismo, el Evangelio que es Él y que nos ha dado. Todas las demás cosas son secundarias, pasan a segundo plano. El Evangelio se convierte en lo que une a los amigos de Jesús y es lo que con lo que interactúan, es lo que une a las personas que Cristo ha redimido. Y las demás cosas sí vienen a no a complementar el Evangelio, simplemente a que podamos disfrutar aún mejor el Evangelio. Todas las cosas que ustedes ya mencionaron. Pero es el Evangelio lo que ahora corre en nuestro torrente sanguíneo y como consecuencias es lo que queremos ver que en otros corra el Evangelio. El Evangelio se vuelve en el ADN de mis amigos, que es también mi ADN. Y eso es lo que nos une ahora, lo que nos hace una familia de amigos, de hermanos. El Evangelio. Pablo entendía muy bien eso. Y me encanta cómo cierra su carta, porque es una carta, cierto o no, profundamente teológica, lo hemos estado viendo. Está arraigada a la verdad del Evangelio, porque Pablo no se avergüenza del Evangelio, nos proclama el Evangelio y nos dice las implicaciones de haber creído el Evangelio. Y últimamente toda esa verdad, todo ese fundamento, con todas esas implicaciones y llamados a la obediencia, nos deben de llevar a considerar los criterios, a considerar para escoger los amigos del Evangelio. Pablo tenía muchos amigos, como lo puedes ver al final en su carta. Conté por lo menos 25 personas a las que él manda saludos en esta carta. Y seguramente es porque no quería hacer la carta hasta cierto punto monótona y aburrida al final del capítulo o de la carta. Pero no quiso que dejáramos pasar por alto esta realidad de lo que produce el Evangelio, de lo hermoso del Evangelio. El Evangelio no nada más es que ahora estamos en comunión con Dios, no nada más es que ahora tenemos acceso con Dios, sino tenemos acceso a la familia de Dios. Y esa familia no es cualquier familia, es una familia que tiene algo en común, lo más cercano y lo más importante que puede tener cualquier persona en común, que es el Evangelio mismo. Y es lo que nos une. Y es el criterio a considerar para buscar a nuestros amigos, ¿sabes?
todos mis buenos amigos, y si tuviera que considerar a mis mejores amigos, están medidos en base al Evangelio. En otras palabras, si todavía tienes por ahí muy buenos amigos, mejores amigos que aún no han creído en el Evangelio, yo no sé dónde andas parado tú con respecto al Evangelio. No estoy diciendo que los deseches como un tipo de amigo a considerar, pero no como tus buenos amigos, como tus mejores amigos. Tus mejores amigos tienen que ser gente del Evangelio. Porque ¿qué comunión tienen las tinieblas con la luz? No existe esa comunión. La Biblia es muy clara y no esconde esas verdades. No estoy diciendo que no ames a tus amigos que no han creído el Evangelio. No estoy diciendo que no les prediques el Evangelio para que sean tus mejores amigos en el Evangelio. Pero el Evangelio es lo que ahora define nuestras amistades y nuestras relaciones. Y Pablo nos lo modela. No nos manda, simplemente nos dice, mira, esta es la vida de un siervo de Dios que tiene en su corazón el Evangelio. También tiene en su corazón personas que tienen en su corazón a su vez el Evangelio. El título del mensaje esta mañana, iglesia, es este: una despedida con mucho amor y amistad. Es lo que vemos en el corazón de Pablo. Podemos ver amor, podemos ver la amistad que él mantiene con muchos individuos. Y vamos a ver que el mensaje, bueno, yo he dividido el mensaje en 5 secciones. En la primera de ellas vamos a encontrar recomendaciones, un llamado a la iglesia con respecto a una recomendación que les hace. En la segunda sección, versículos 3 al 16, vamos a ver los saludos íntimos de Pablo. No son cualquier saludo, son saludos muy íntimos, donde él puede dar evidencias de la gracia en la vida de muchos de los que él conoce. Muchos de los cuales, por cierto, ni siquiera algunos ha conocido en persona, pero conoce de ellos, conoce de su amor por el Evangelio. En el tercer subénfasis vamos a ver el llamado, un llamado a la alerta, versículos 17 al 20, estar alertas como comunidad. El versículos 21 al 24, Pablo está pasando los saludos de otros que seguramente sabían que estaba trabajando en una carta para la iglesia de Roma y se tomaron el atrevimiento de decirle, Pablo, hey, manda saludos de mi parte. Y por último vemos una doxología donde Dios da gloria a Dios, donde Dios simplemente enfatiza que todo lo que Él hace y por lo que Él trabaja es para la gloria de Dios y que así debe ser entre nosotros también. Así es que vamos a abordar cada uno de ellos. Acompáñame al primero, las recomendaciones de Pablo, versículos 1 y 2, que dice así: les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayuden en cualquier asunto en que ella necesite de ustedes, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Pablo recomienda. Muy probablemente Febe fue el instrumento a través del cual llegó la carta de Pablo a la iglesia de Roma. Muy probablemente ella fue la mensajera, muy probablemente era una persona con posibilidades económicas que le permitía viajar y no encontrar muchos problemas en su viaje, precisamente por las bondades que a veces el dinero nos facilita en cuanto a traslados. Y esta mujer, a pesar de eso, de que fue enviada, Pablo no quiere que pasen por alto la iglesia una vez que ella entregue la carta, el trato que deben estar buscando darle a la hermana. En otras palabras, la está recomendando, les está diciendo, no les estoy enviando a cualquier mensajero. No es un servicio de terceros, un DHL, un UPS. Es un servicio de la iglesia local,
Es un servicio de la iglesia de Cristo. Es un servicio de aquellos que militan conmigo en el Evangelio. No era cualquier carta. No podías escoger a cualquier enviado que pudiera regresar con la noticia de que extravió la carta o se averió la carta. Pablo enviaba a aquellos en los que él confiaba. Y muy probablemente esta mujer era digna de confianza. Alguien que había mostrado lealtad por el Evangelio. Y Pablo la quiso considerar y quiso considerar a los hermanos en Roma para que le dieran el trato digno de alguien que trabaja para el Evangelio. ¿Te das cuenta? Eso es algo que debemos estar haciendo constantemente tú y yo, identificando quiénes laboran, quiénes sirven para el Evangelio y después pedir a otros que les sirvan, que les amen de una manera digna de lo que es un santo. ¿Te das cuenta? No hay nada de malo en que pidamos a otros en que se les dé un buen trato. No sería arrogante que si tú fueras a visitar una iglesia de la familia de iglesias a la que pertenecemos, que yo le dijera al pastor o a alguno de los líderes: hey, por cierto, ahí va fulanito, trátenmelo como es digno del Evangelio. ¿Te das cuenta? Es parte del llamado, el mostrar el amor, el mostrar la amabilidad, el mostrar la hospitalidad del Evangelio. Es algo que ya vimos en la carta, pero que Pablo quiere reenfatizar al final de la carta. El cuidado que debemos estar buscando los unos por los otros. Y date cuenta que le dice: y ayúdenla en cualquier asunto que ella necesite de ustedes. En otras palabras, no le refrenen la bondad que pudiera venir de ustedes. No hagan oídos sordos a cualquier petición que ella pudiera tener en su camino y en su visita. Pablo quiere que la iglesia de Romanos modele el corazón de Cristo en la hospitalidad del Evangelio. Y les dice por qué. O sea, no tiene ningún problema en decirles por qué. No es porque es simplemente la consentida, no es porque simplemente tal vez tiene dinero. Dice: porque también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Él ve su labor. Él ve que ella tiene una prioridad. Él ve que ella está metida en cosas que son de primera importancia y que Pablo nos invita a hacer en esta carta. Así es que no tiene nada de malo que tratemos muy bien a nuestros hermanos, ¿sabes? Y sobre todo aquellos que vemos trabajar arduamente en el Evangelio, que vemos ayudar a otros por el Evangelio. Eso es algo que debería distinguir a cualquier iglesia. Y tenemos que iniciar ya a manera de aplicación haciéndolo entre nosotros, ¿sabes? Aun cuando haya cambios de ministerio, antes servía la hermana o el hermano en tal ministerio, ahora se traslada a tal ministerio, no se vería nada mal que los encargados del ministerio dijeran: hey, por cierto, fulanito, trátamelo muy bien. Trabajó y le echó ganas en el ministerio cuando servía con nosotros. Y esas son formas en las que se entreteje el amor y el Evangelio mismo comienza a surgir de adentro de los corazones de aquellos que decimos ser del Evangelio, ¿sabes? Son expresiones del Evangelio, es encarnar el Evangelio. Pablo no tiene ningún tema con pedir un buen trato a otro siervo, a un consiervo junto con él. Así es que tomémoslo en cuenta en nuestras interacciones del Evangelio. Tomémoslo en cuenta cuando estamos hablando de recomendar a alguien que dice ser del Evangelio y que lo demuestra con sus frutos. No nada más lo dice, lo demuestra. Amén. Vamos al siguiente subénfasis que vemos en la carta, que es la sección más larga, versículos 3 al 16, en donde vemos a Pablo mandando saludos íntimos a la iglesia de los romanos. Dice así: saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles.
Saluden también a la iglesia que está en su casa. Saluden a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Saluden a María, que ha trabajado mucho para ustedes. Saluden a Andronico y a Junías, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Saluden a Amplías, mi querido hermano en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido hermano Estaquís. Saluden a Apeles, el aprobado en Cristo. Saluden a los de la casa de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la casa de Narciso, que son del Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor. Saluden a la querida hermana Persida, que ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y mía. Saluden a Sincrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos con ellos. Saluden a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Saluden los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo los saludan. Saluden, 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 saluden. Ya te puedes imaginar a Pablo cuando estaba dictando esa carta, porque al final se nos dice y queda muy en claro que no fue él el que la escribió como tal con su puño y letra, sino tenía a alguien, su escriba, quien estaba recibiendo el dictado de su carta. No sabemos si esta carta se escribió en una sentada o hubo un periodo de algunas semanas en la elaboración de la misma. Lo que sí podemos ver que Pablo al final quería cerrar con broche de oro. Y ya te podrás imaginar a Pablo, y salúdame a esta y a quién más, y también a esta, y ahí, y, o sea, haciendo sus tal vez modificaciones, no lo sé, el escriba, pero muy probablemente muy acertadas en todas sus menciones. Y vemos que no solamente saluda a 25 personas, por lo menos, sino dice y a su casa, refiriéndose a que muy probablemente estas eran personas que estaban siendo anfitriones de pequeñas comunidades de fe, de iglesias. No necesariamente significaba que a su abuelita o a su mamá o a su esposa, tenía que ver con esta idea de aquellos que son su familia de la fe y que se reúnen con ellos centrados en el Evangelio. Entonces tenía muy en mente a las personas, y si te das cuenta, no eran cualquier tipo de saludos, no nada más eran nombres así aleatorios que él había escuchado por ahí, de los cuales algunos él conocía personalmente, sino tenía aspectos de la gracia que él podía identificar en sus vidas. No voy a mencionarlos todos, ya los leímos, pero podemos ver esa variedad de aspectos de la gracia y cosas que él identificaba en el caminar de estos creyentes que los distinguía y que podía reconocer la gracia de Dios en sus vidas. Y lo mencionaba con esa libertad. Por dos razones: una, para animarlos. Por un lado, podemos especular a que perseveraran en eso que estaban haciendo muy bien, que siguieran siendo valientes, si es que en alguna de ellas también ayudaron a Pablo a ser valiente, como ejemplo para los demás. Mira, por otro lado, como ejemplo para los demás. Mira, tal vez no conocías algo de esta persona, pero hay esta virtud, hay este aspecto de la gracia de Dios en su vida. Tengo testimonio de esa verdad y te lo comparto. Así debemos ser, iglesia, tú y yo. Identificar evidencias de la gracia en la vida de las personas y no tener ningún temor en expresarlo a aquellos que también se dicen ser de la fe. Creo que a veces eso tristemente no sucede en la vida de las iglesias. Hay mucho recelo, hay mucho temor. Es que el hermano no se le vayan a subir los humos, mejor no le decimos nada. Eso déjaselo al Señor. El Señor es experto en a aterrizar a todo mundo, ¿sabes? Tal vez tú y yo no, tal vez tú y yo seamos malos o hasta cobardes en hablar verdad. Pero el Señor, Él se encarga. Más bien, nosotros seamos agentes de la gracia, instrumentos de la gracia. Si veo gracia en alguien,
no tiene nada de malo que lo señale. Obviamente con toda prudencia, porque podemos irnos al otro lado del péndulo, ¿cierto o no? Creo que el Evangelio nos llama a la prudencia, nos llama a encontrar el punto medio, donde no estoy siendo hostil al Evangelio y a las evidencias de la gracia que el Evangelio claramente me deja ver, ¿ok? Y donde no estoy siendo ya demasiado tal vez exagerado y tal vez pudiera suceder que en mis halagos o en mi mostrar la evidencia de la gracia ya vienen tintes de pecado. Tal vez soy un complacedor de hombres o de personas. No queremos ninguna de las dos. Queremos un punto medio y creo que existe en el Evangelio. Y Pablo nos lo modela. Amén. Él hace mención de algunos de sus colaboradores en el Evangelio y como sabemos que no son cualquier colaborador, que da algún aspecto íntimo de un nivel íntimo con el que los conoce. Y así debemos estar buscando ser tú y yo, ¿sabes? Dar evidencias de la gracia de la vida de nuestros hermanos. Y no tener ningún problema en que ellos se enteren después que di esa evidencia de la gracia. O aún hacerlo en su presencia. No tiene nada de malo. Es de lo más normal verlo en la vida de Pablo. Amén. Él tenía amigos íntimos y ¿sabes qué era lo que los unía más que cualquier cosa? El Evangelio. Había amor en esa comunidad. ¿Por qué? Porque el Evangelio del amor había llegado a sus vidas. Tenía amigos muy cercanos. Muy cercanos y lo podemos ver. Tan cercanos que a uno de ellos, a su mamá le llamaba que también era su mamá. ¿Si lo viste en la carta mientras lo leíamos? Su mamá y mi mamá también. O sea, ese nivel de cercanía existía en la iglesia primitiva, mis hermanos. Ese tipo de nivel de cercanía deberíamos estar buscando considerar los unos de los otros, ¿sabes? Que podamos ver a nuestra familia extendida como si fuera nuestra propia familia. Que podamos sentirnos como en casa cada que nos invitamos. Que no nada más sea un cliché de la sociedad de, siéntete como en casa o estás en tu casa. Obviamente otra vez, sin irnos al otro lado del péndulo, ¿verdad? Sin exagerar y en verdad tomarnos tan literal el asunto que al rato ya, ¿no? Sin pedir permiso, ya me fui a acostar a tu cama y ya abrí el refri y ya te vacié el refri y cosas por el estilo. Creo que sabemos a lo que nos referimos, ¿no? Pero que podamos sentirnos como en casa, que en verdad, que en verdad podamos decir, no vi mucha diferencia entre cuando estoy en mi casa y cuando estoy en la casa de esta persona, porque me siento invitado, me siento en verdad bien recibido. Eso es lo que hace el Evangelio, ¿sabes? Solamente el Evangelio puede provocar eso. Que no simplemente sea un cliché o una etiqueta de cosas que hay que decir, sino en verdad sentirnos parte de la familia cuando vamos a casas de los diversos hermanos. Y por eso es que creo que como iglesia estamos muy conscientes de la necesidad de crecer en ello y tenemos nuestro super domingo vertical y qué padre porque esta es nuestra casa, este es nuestro terrenito si lo quieres llamar así y aquí nos reunimos cada mes, pero de vez en cuando ponemos pausa aquí e invitamos a que salgamos de nuestra zona de confort, ¿sabes? Cuando decimos super domingo vertical en tu casa te estamos diciendo sal de tu zona de confort, invita a otros y hazlos sentir como en casa. Porque eso representa el Evangelio. Porque ese es un llamado que el Evangelio hace a tu vida y a mi vida. ¿Okay? Y sería bueno que esos que invitan mucho y que podemos ver la evidencia de la gracia en ellos, de vez en cuando les demos una pausa. Y seamos nosotros los que abramos la puerta de nuestra casa. Así que aún la aplicación va en esa dirección. Es tú que ya modelaste muy bien ese aspecto del Evangelio, de buscar la intimidad con los santos al abrir las puertas de tu casa en discernimiento. También Dios te llama a veces en refrenar esa bendición, no para siempre, pero sí por un periodo, tal vez la siguiente vez que se haga la invitación y esperar a ver cómo otros empiezan a ejercitarse en el Evangelio en estas direcciones. Amén. Esa es una forma piadosa, ¿sabes? De ayudar a tus hermanos a crecer en estas verdades a las que hemos sido llamados y que Pablo claramente nos representa en esta carta. Amén. A manera de aplicación, creo que es importante que también escuchemos eso.
Después viene una sección, después de que vemos cómo Pablo nos modela las amistades cristianas, cómo hay amor entre sus amistades y cómo lo que los une es el evangelio. ¿Te das cuenta? Todo tiene que ver con el evangelio. Y fuera del evangelio, Pablo como que no tiene muchos amigos, más bien tiene enemigos. Y yo no sé tú, pero después viene esta sección de versículos 17 al 20. Y cuando yo estaba estudiando la carta, este último capítulo en particular, yo me hice la pregunta, y es algo de lo que nos enseñan a hacernos cuando estamos tomando los cursos de predicación expositiva. ¿Qué hace esta sección aquí? Pareciera como que rompe la armonía de lo que está pasando, ¿cierto o no? Está muy... ¿Qué diablos hace esta sección aquí? Está muy rara. O sea, está muy rara que esté ahí. ¿No lo crees? Si no lo crees, vamos a leerla. Tal vez se te olvidó. Tal vez no pusiste mucha atención en la lectura bíblica o no habías leído esta sección en la carta del libro de los Romanos. Vamos a acompáñame a leer los versículos 17 al 20. Les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos. Porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Porque la noticia de la obediencia de ustedes se ha extendido a todos, por tanto me regocijo por ustedes. Pero quiero que sean sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Es súper raro esta sección aquí, ¿cierto o no? Porque ve, chécalo. Empieza con recomendaciones. Luego, saludos íntimos a personas con nombre y sus iglesias. Después, imaginémonos por un momento que no existen versículos 17 al 20 en la carta. Podríamos pasar, y haría sentido, a los saludos que le están pasando a Pablo, ¿no? Oye, les envía saludos fulanito y sultanito. Pablo está pasando saludos, está aprovechando la tinta para que otros se cuelguen de su correo electrónico, ¿no? Pero no fue así. O sea, eso sería lo que nosotros diríamos lo que debería de fluir en la carta. Pero aquí como que algo irrumpe en esos saludos. ¿Qué es eso que irrumpe? Un llamado a estar alerta. En otras palabras, cuando estaba estudiando la carta me puse a pensar, ¿por qué está esto aquí? Parece una carta con mucha intimidad, es una despedida, con mucho amor, con un tono grande de amistad íntima. Pero después viene esto que pareciera que descompone la armonía de la carta. La pregunta que nos debemos hacer es esta: ¿en verdad lo descompone? ¿Pablo se equivocó? ¿El escriba se equivocó? ¿Dios se equivocó? ¿O está ahí de manera muy intencional porque nos sigue comunicando algo de lo que la sección misma entera, te das cuenta, es como un sándwich? Saludos, alerta, saludos, doxología. Tenemos que llegar a concluir, o esto armoniza o esto disrumpe la armonía. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál debería ser nuestra inclinación a considerar a la hora de interpretar esto? ¿Qué armoniza? Tal vez no de buenas a primeras sea nuestra primera inclinación querer considerarlo de esa perspectiva, pero tenemos que empezar a especular. ¿Por qué Pablo hace una advertencia al llamado de tener mucho cuidado, ¿no? Les ruega, así como le vimos que les rogaba muchas cosas que creíamos que se las rogaba porque era muy importante, de la misma manera aquí le dice: les ruego, hermanos, que vigilen. Hay un llamado a la obediencia, vigilar.
Así como cuando vemos que hay plumas al entrar, si vienes en carro, te toca y quieres estacionar gratis tu carro aquí en la colonia, hay plumas de estacionamiento y ahí vemos ¿qué? Guardias, vigilantes. ¿Y cuál es su trabajo? Ser nación. Y si no, ¿cierto o no? Tan sospechosos que hasta te piden tu identificación. Y si no, no te levantan esa pluma. Y aparte te preguntan para dónde vas. Y eso sí, no tenemos ningún problema y nos acostumbramos, ¿cierto o no? Pero si después pensamos en la necesidad y el llamado que tenemos de estar vigilantes dentro de la iglesia local, como que a veces en la cultura de nuestros días muchos se ofenden. Y yo no sé por qué, porque Pablo es muy claro. Es parte del llamado, ser vigilantes. ¿Quién entra, quién sale? ¿Por qué entra y por qué sale? ¿Por qué? Porque si queremos amistades cristianas, amistades centradas en el amor del Evangelio, en la amistad que el Evangelio fomenta en los corazones de aquellos que han creído el Evangelio, también necesitamos identificar quién no viene con estas buenas intenciones de fomentar este tipo de amistades, ¿sabes? Y Pablo no nos dice, ay, déjalo. Ay, ya se persuadirá. Ay, ya se acostumbrará. Ay, ya lo contagiaremos en algún momento. ¿Qué dice Pablo? Con aquellos que causan disensiones, y te ayuda, una mejor traducción es divisiones. Disensiones, divisiones, sinónimos en la carta. Y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron. ¿Y qué dice? Que se aparten de ellos. Apartarnos de aquellos que causan división en las iglesias no es desamor, no es falta de amistad, es obediencia a la palabra, porque amor y porque amistad es lo que quiero, si en verdad soy del Evangelio. ¿Tú por qué crees que la lista de Pablo es muy grande en esta carta? Porque él se dedicaba también a esto, a vigilar, a llamar al arrepentimiento a aquellos que traían división a la iglesia, y cuando no se arrepentían, los apartaba de su vida. Y pedía a otros que se apartaran de ellos. Y eso es amor al Evangelio. Amén. Entonces, la próxima vez que escuches que un miembro promedio ni siquiera tiene que ser un pastor, esa es la otra. Esas exhortaciones deberían de venir entre nosotros. ¿Por qué tristemente tienen que venir de pocos pastores en nuestros días? Y me atrevo a decir de pocos porque son los pocos que se atreven a llamar a la iglesia a hacer lo que Pablo hace muy bien. Aunque deberíamos ser los unos y los otros, ya lo dijo antes, amonéstense los unos a los otros. Alguna de esas amonestaciones podría venir en esta dirección, ¿sabes? Apártate de fulanito. Está causando divisiones. No está de acuerdo con la sana doctrina que se predica en esta iglesia y de la cual yo estoy persuadido. Y los líderes están persuadidos. ¿Es eso algo malo? No lo es. ¿Sabes qué es lo malo? Que no creemos la palabra. A veces somos tanto como ellos. Ellos no la creen ¿en qué? En que no creen que el Evangelio trae unidad y por eso dividen. Y a veces nosotros sutilmente nos unimos a ellos, no apartándonos de ellos. ¿Suena fuerte, sí o no? ¿Alguien quiere debatir con la verdad? Creo que Pablo es muy claro. Entonces, la próxima vez que tu pastor o algún hermano maduro te dé las bases, obviamente, para invitarte a apartarte de un divisor, obedece. ¿Quieres buenos amigos? ¿Quieres amigos en verdad? Amigos que en verdad entienden lo que es el amor y lo pueden expresar correctamente, que en verdad entienden lo que es la amistad centrada en el Evangelio. Vas a tener que perder a algunos que se dicen ser tus amigos. ¿Estás dispuesto a pagar ese costo por ser fiel a la palabra? Yo esperaría que sí. No por nada Pablo tiene muchos amigos.
Y me atrevo a decir que tiene más enemigos que amigos. Obviamente no es el énfasis de su carta o del final de la carta. Y algunos los menciona en otras cartas. Tampoco tiene ningún problema en ventilarlo. Pero entonces, ¿a qué quiero que regresemos? Nos encanta la idea, ¿cierto o no? De tener amistades centradas en el Evangelio. A Pablo también le encantaba y él quería que las tuvieran, tanto la iglesia de Roma como la iglesia de nuestros días. Pero te estaba dando la receta, aquí nos está dando la receta. ¿Quieres este tipo de amistades? Pues ahora también enfócate en vigilar a la iglesia en estas direcciones. Y mientras tú lo hagas, Pablo te garantiza este tipo de amistades. Podemos inferir eso del texto, ¿cierto o no? Vamos al siguiente subénfasis de Pablo, pasando saludos. Saludos de otros que se quieren colgar de su carta y que Pablo gustosamente hace. Versículo 21 al 24. Timoteo, mi colaborador, los saluda, y también Lucio y Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribo esta carta, ahí está, recuerdan que les dije que Pablo no la escribió, los saludo en el Señor. Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia, los saluda. Erasto, el tesorero de la ciudad, los saluda. El hermano Cuarto y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. No nada más Pablo tenía a sus amigos. Había otros que tenían a sus amigos. Uno de ellos era Pablo. Pero aquí nos deja ver Pablo que él no tenía el monopolio de las amistades cristianas. Existían por consecuencia de que muchos vivían el Evangelio y muchos eran cercanos de muchos, no nada más de Pablo. Y eso es algo de lo que también debemos estar buscando considerar en medio del llamado que está haciendo Pablo en nuestras interacciones cristianas. Que crezcamos en tener muchos amigos, no nada más unos cuantos. En tener todo tipo de amigos, con todo tipo de énfasis en el Evangelio. En otras palabras, que si soy de la alabanza, no nada más mis amigos sean los que tocan un instrumento. Que en la multiforme sabiduría de Dios y con los talentos que Dios ha dado a su iglesia, muchos de mis amigos sean de todos los ministerios, de toda la iglesia y de otras iglesias, ¿por qué no? Es más, te hago esa pregunta. No es que tengamos mucha interacción con otras iglesias, pero hemos llegado a tener interacción a lo largo de 8 años con otras iglesias. No solamente aquí en México, sino en otros países. ¿Cómo con los que nos llegamos a relaciones con otros que llegamos a conocer o con los que nos llegamos a intersectar en nuestras vidas cuando suceden esas visitas? No sería malo que fomentara ese tipo de amistades, ¿sabes? Y que de vez en cuando, un mensajito, ¿cómo has estado? Espero que bien, espero bien el clima por allá, si es que son de otro país o de otra región, ¿no? ¿Cómo puedo orar por ti? Son cositas que te recuerdan que la familia de Dios es más grande que los que nos metemos estas 4 paredes, domingo a domingo. Y es algo de lo que queremos considerar. Porque en gloria, este grupito se va a quedar corto. Y tú quieres poder gozarte con tus hermanos de la gracia que viste en su vida también. Aquí Pablo nos sigue mostrando gracia que ven otros de otros y que él mismo ve de aquellos que mandan saludos. Gracia, gracia. Pablo pasando saludos, habla de la idea de la confianza que existía en esa comunidad, de la intimidad otra vez.
Por último, versículos 25 al 27, podemos ver esta doxología en donde vemos el énfasis de que gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios. Todo lo que ya dijo Pablo es para la gloria de Dios. Todo lo que Él manda, el llamado que Él hace a la obediencia, la profundidad teológica de esta carta, todo es para gloria de Dios. Pablo no pierde el enfoque y nos lo modela. Si alguien trabajó más de todos los apóstoles, sabemos, y él lo dice y no tiene ningún problema en decirlo, fue Pablo. Pero después de decirlo, él da un paso atrás y dice, gloria a Dios. Él no se gloria en sí mismo, sino en Jesucristo. Y por eso dice, y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los apóstoles, conforme al mandamiento de Dios, del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Llamados a la obediencia de la fe en el Evangelio. Mira tu Biblia en capítulo 1, versículo 5. Dice, es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes llamados de Jesucristo. Y con esa misma idea cierra, ¿cierto o no? Dice versículo 26, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. ¿Por qué Pablo se afanaba en proclamar el Evangelio? ¿Por qué no se avergonzaba del Evangelio? Porque él venía a la grande necesidad que existía en el mundo en el que vivía. De que las personas se sometieran a la obediencia de la fe en el Evangelio para gloria de Dios Padre. Por eso existe la carta de Romanos, ¿sabes? Si hay algo que te tiene que quedar muy claro y muy grabado del por qué la existencia de esta carta, es porque Pablo veía muy clara la misión de lo que vimos la semana pasada, de ser cristianos de la gran comisión. ¿Con qué fin? De que muchos al escuchar el Evangelio vengan a la obediencia de la fe en el Evangelio. Porque fuera de la obediencia de la fe en el Evangelio, las personas perecerán. Si esta mañana tú no te has rendido al Evangelio, si no te has humillado al Evangelio, si no has reconocido tu necesidad de Cristo en tu vida, es porque vives rebelde a Dios, rebelde a reconocer tu necesidad. Pero el llamado de Pablo es este: arrepiéntete y cree. El llamado de Cristo es este: arrepiéntete y cree y ven a la obediencia y la sumisión de mi reino. Porque Cristo vino a establecer un reino al que hay que humillarse y hay que obedecer. Y es solamente cuando escuchamos el Evangelio que tenemos la posibilidad de creer en Él y someternos al señorío del Señor del Evangelio, que es Cristo. Así es que yo no sé dónde estás parado tú esta mañana con respecto a la obediencia de la fe, la obediencia al Evangelio.
Yo no sé si tú has escuchado mucho del Evangelio, pero no eres un hijo, un producto del Evangelio. No has nacido del Evangelio. Tu familia no es la de aquellos que hemos creído el Evangelio. Y si ese eres tú, ese es el llamado. Obedece al Evangelio esta mañana. No es una oferta, no es una opción. Aquí Pablo no está diciendo, está esta opción, pero también está esta opción para ser reconciliados con Dios. No, la opción es esta y fuera de esta no hay opción. Y no se demanda simplemente que no estés en contra de esto, sino que te arrepientas, que creas, que te humilles, que obedezcas a tu Señor. Cristo es el Señor. Y es en arrepentimiento y fe que podemos venir a Él. Y que podemos ser parte de la familia de Dios. Y que podemos experimentar amistades profundas en el Evangelio. Cuando entiendo que yo soy digno de muerte, digno de ira, separado de la presencia de Dios, hostil al Evangelio y a Dios por mi pecado. Y que solo por gracia, por medio de la fe en el Evangelio, en aquel que dio su vida por mí, que se entregó a sí mismo como propiciación por mis pecados, porque yo era hostil, yo era enemigo de Dios, separado de las bondades de Dios. Pero por medio de un sacrificio perfecto, aquel que se hizo propiciación por mí, que recibió la ira del Dios Santo, airado por el pecado y por el pecador, yo puedo recibir misericordia y gracia. Yo puedo ser reconciliado con Dios. Puedo ser declarado hijo de Dios. El Espíritu Santo de Dios comienza a morar en mí como consecuencia de que he creído el Evangelio. El mismo Espíritu me ayuda a creer el Evangelio, me capacita, me habilita. Porque yo estoy muerto en mis delitos y pecados. Tal vez ese eres tú esta mañana. No te conozco. A muchos de ustedes los conozco. Pero a algunos o muchos de ustedes no los conozco. La pregunta que tienes que hacer esta mañana es precisamente esa. He visto mi pecado como Pablo en su carta me explica que yo debo estar buscando ver mi pecado. He visto mi hostilidad del Evangelio como Pablo en su carta me explica que no hay quien busque a Dios, ni siquiera a uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, todos se desviaron, se hicieron inútiles. Creo estas verdades del Evangelio para poder ver la preciosidad, la hermosura del Evangelio en la persona de Cristo, de tal forma que lo único que yo vea sensato en esta vida es someterme en obediencia a la fe del Evangelio. Y entonces en verdad pueda comenzar a experimentar una vida plena, una vida que tiene sentido, con propósito. Si ese no eres tú, ¿qué estás esperando? Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Sométete al señorío de Cristo. Síguele porque Él es digno y solamente por medio de Él puedes ser reconciliado con Dios. Aquel que murió en una cruz por los pecados, también resucitó al tercer día y ahorita reina con poder de lo alto. Y Él sostiene a su pueblo y Él nos santifica con el Evangelio. Y algún día, y lo dice Pablo, ya nos glorificó. En la mente de Dios ya estamos en gloria. Y esta doxología que vemos al final de la carta comienza en esta tierra, pero se extenderá por la eternidad una vez que has creído el Evangelio en verdad. Así es que gloria sea a Dios, amén, al único sabio, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por esta carta. Gracias, Señor, por lo bueno que has sido en mostrarnos tu verdad. Gracias por tu siervo Pablo y su fidelidad al Evangelio. Y cómo por medio de su sacrificio en esta tierra, en haber estado dispuesto a padecer por causa del Evangelio,
nosotros podemos leer las verdades del Evangelio en esta carta y podemos creer en él y verlo como nuestro más grande tesoro y esperanza. Señor, gracias por Cristo. Gracias por el Cristo que se encontró con Pablo en el camino para humillarlo y salvarlo. Gracias por Cristo que empoderó al mismo Pablo para ser un enviado del Evangelio, un comisionado para proclamar el Evangelio, y no solamente proclamarlo con sus palabras, sino encarnarlo para modelarlo a otros que queramos creerlo y encarnarlo nuevamente. Señor, ayúdanos, ten misericordia de nuestra iglesia, ten misericordia de cada uno de nosotros, ayúdanos a ser como Pablo, a ser un cristiano fiel y maduro, que tiene el Evangelio muy en alto y que lo vivamos de manera correcta como Pablo nos lo modela. Que el Evangelio sea el centro de nuestras amistades con otros y que nada fuera del Evangelio le podamos llamar una verdadera amistad, Señor. Ten misericordia y líbranos de eso. Ayúdanos más bien a crecer en nuestra intimidad con otros, centrada en el Evangelio, para que podamos mostrar el amor del Evangelio en nuestra interacción de los unos con los otros, y que esa amistad crezca y florezca para que el Evangelio sea adornado en medio de los santos. Señor, gracias por Cristo que lo hizo todo. Gracias por tu Santo Espíritu que aplicó las verdades del Evangelio en nuestra vida, y gracias por el Padre que nos ha redimido y ha enviado a su Hijo para redención de los pecados y de los pecadores. Ayúdanos, Señor, a creer que en Cristo es suficiente, que somos una familia en Él, que Él nos une y que ahora podemos vivir para gloria tuya, por amor de tu nombre. Todo esto te pedimos y te damos gracias, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús.